Anteriormente vimos cómo, a pesar de que un objeto fuese declarado final, es decir, constante, sus atributos podían seguir siendo cambiados sin ningún problema. Y es justamente para esto que debemos hablar entonces de atributos constantes. Resulta que el modificador final también puede ser aplicado a los atributos de una clase, dando a entender entonces que ese atributo o esos atributos con el modificador final no pueden ser cambiados una vez han sido establecidos. Y esto nos lleva a una serie de particularidades que debemos comprender. Vamos entonces a mirar nuevamente nuestro código. Vemos entonces que el objeto avión es de tipo final, por ende no puede ser cambiado. Sin embargo, como vimos, cualquiera de esos atributos puede ser cambiado sin problema alguno. Por ejemplo, la altura de vuelo. Entonces vamos a hacer que altura de vuelo sea constante y por ende final. Así que vamos y decimos final double altura de vuelo. Si guardamos, vemos entonces cómo ya en múltiples partes tenemos un problema. Y es, primero, por supuesto aquí, estamos intentando cambiar el atributo por un valor nuevo, lo cual no es factible al ser final. Adicionalmente, en los métodos de aterrizar estamos realizando cambios a la altura de vuelo y lo mismo en los métodos de despegar. Todo esto es problemático porque estamos cambiando el valor. Vamos entonces a utilizar un atributo diferente, un atributo menos problemático, por supuesto, como el identificador. Y vemos entonces ya cómo aparece un problema en el método setIdentificador. Y es completamente natural porque el método set es para cambiarle el valor al atributo, pero esto ya no es posible. Así que este método debe ser removido. Vamos a eliminarlo, es realmente lo que tenemos que hacer. Ahora bien, como ya no tenemos un mecanismo para establecer el atributo identificador, quiere decir que el establecimiento de este atributo recae exclusivamente en el constructor. Es decir, si en el constructor por alguna razón no se pudiera o no se estableciera el valor del identificador, entonces sería problemático porque básicamente nunca podríamos establecerle un valor. De hecho, si elimino esta línea donde no se establece el identificador, vemos inmediatamente un error. Dice: la variable identificador podría no haber sido inicializada. Y es cierto, porque no le establecimos un valor desde acá, ni le establecimos un valor en el constructor. Quiere decir que esa variable nunca va a ser inicializada, y lo cual va a ser bastante problemático, puesto que es constante, y los constantes necesitan por lo menos un valor inicial para poder funcionar. Entonces, si tenemos un atributo final, ya no podemos tener un método set para ese atributo final. Sin embargo, estamos en la obligación de establecer un valor, ya sea en el constructor o en la declaración del mismo. Si en la declaración del mismo yo lo hago, nos podemos fijar cómo ya el error desaparece en el constructor, pero no es tan bueno como parece, pues resulta que cada vez que creemos entonces una instancia de avión, es decir, un objeto de tipo avión, su identificador va a ser 1, 2, 3, y quiere decir que todos los objetos de tipo avión van a tener el mismo identificador, lo cual es contraintuitivo. Claramente queremos es todo lo contrario, que cada uno tenga su propio identificador, pero que ese identificador no pueda ser cambiado luego de ser establecido. Entonces, quiere decir que a la final, única y exclusivamente el constructor podrá establecerle un valor. Sin embargo, si en algún caso, en algún proyecto que estés realizando, puedes establecer el mismo valor constante para todas las instancias, pues lo puedes hacer directamente aquí para no requerir hacerlo en el constructor. Vamos entonces a cambiar esta sentencia acá y vamos a establecer el identificador directamente desde el constructor. De esa manera, cuando intentemos cambiar una vez más el identificador desde acá, por ejemplo, no va a ser posible porque ya fue establecido desde el constructor. De hecho, si intentáramos sobrecargar el constructor con uno más, por supuesto, diciendo por ejemplo que no recibimos el identificador y por ende no establecemos el identificador, podemos ver de nuevo el mismo error que teníamos al comienzo. Quiere decir entonces
que si algún atributo de nuestra clase es final, por ende constante, debería ser inicializado en cada uno de los posibles constructores que definamos para esa clase. De lo contrario, tendremos una falla. Una vez clarificados todos estos detalles, podemos ver entonces todas las ventajas y por supuesto los requerimientos para tener un atributo final, y ya se nos pueden estar ocurriendo múltiples usos para cada una de estas posibilidades. Por ejemplo, el identificador es un uso perfecto para ello, pues queremos que una vez que el identificador sea establecido, no pueda ser modificado, es lo más natural. Sin embargo, una vez más, todo depende de nuestros requerimientos y puede que realmente no sea necesario tener atributos final. Nos vemos.